8:36 en la República Argentina. Nosotros vamos a conversar a continuación de las cooperativas, de las empresas recuperadas por sus propios trabajadores, en un contexto en el cual la problemática laboral y de los ingresos, por supuesto, que está arriba de la mesa, está a la orden del día, y por eso tenemos un invitado de lujo, Eduardo Vasco Murúa, referente de las empresas recuperadas y también funcionario nacional en este momento, pero referente histórico de INPA, una de las fábricas más emblemáticas en este proceso de fábricas recuperadas. Bienvenido, Vasco. Hola, ¿cómo te va? Bien. Gracias por venir. No es la primera vez que venís a este living con nosotros. Ya estuve con vos. Ya estuvimos en algunas oportunidades conversando. Y la verdad que es muy interesante poder tenerte aquí en el piso para charlar sobre el caso puntual del reclamo que están llevando adelante, donde se reunieron con diputados y diputadas en la ex empresa Canale, allí en Lavallol, empresa recuperada por sus trabajadores. ¿Cómo es que se llama la empresa? Ahora Cooperativa Cotramel. Cooperativa Cotramel. Y allí estuvieron proponiendo una iniciativa normativa, ¿para qué? No, hace un año, ¿no? El Movimiento Nacional de Empresas Recuperadas presentó una ley, que es la Ley de Recuperación de Unidades Productivas. Lo que nosotros nos planteamos es modernizar la legislación que tenemos hasta hoy. Es una legislación que tiene que ver con atacar el mayor problema que tienen los argentinos y el mundo también, que es el tema del trabajo, ¿no? La desaparición del trabajo. Claro. En este caso la ley ayuda a la recuperación de las unidades productivas. Tiene un condimento especial que no tiene ningún costo fiscal. Nosotros planteamos que en esa propia ley el Estado y los trabajadores puedan compensar los créditos. Estamos hablando de empresas quebradas o abandonadas por sus patrones, que al momento de la quiebra la mayoría de las acreencias están en manos de las trabajadoras y trabajadores y el propio Estado, bancos oficiales. Entonces, lo que estamos planteando es modernizar esa ley para lo que han hecho los trabajadores hasta ahora, que lo han hecho a partir del conflicto. Generalmente, bueno, vos estuviste en Cotramel. Sí. ¿Cómo estaban los trabajadores en ese momento? Te estaba contando el Vasco fuera de aire que me tocó alguna vez como cronista ir a esa fábrica en Lavallol cuando estaba en conflicto por los despidos. Era una empresa privada en ese momento y hoy es una empresa recuperada. Y lo que centralmente que queremos aclarar es que esto que te decía, ningún costo fiscal, y aparte nosotros como trabajadores y trabajadoras no pedimos la propiedad sea de la cooperativa, sino que quede en manos del Estado por si fracasara de la cooperativa, que yo lo dudo y juro que no va a pasar, pero que ese bien sirva al Estado, sino para hacer cualquier bien social. Lo que viene a hacer la ley es convertir un pasivo en un activo para el conjunto de la sociedad. Si vos vas a ver cada quiebra, cada proceso liquidatorio, vas a ver que nadie cobra, el Estado se queda sin cobrar un peso, los trabajadores cobran migajas, y en este caso nos quedaríamos con la empresa funcionando y la propiedad en manos del Estado. Propiedad para el Estado. Interesante, porque además, Vasco, la verdad que estamos atravesando un momento donde la precarización laboral aparece como un problema de orden global que está siendo discutido, conversado por los trabajadores en todo el mundo, por supuesto, un problema que afecta sobre todo a las nuevas generaciones, en un marco de crecimiento de la automatización, del trabajo a distancia, digamos, hay muchísimos fenómenos. Artificial. La inteligencia artificial, hay muchos fenómenos que se están actualizando en este momento, pero me da la sensación que ustedes como movimiento tienen algo para aportar en ese sentido. Nosotros estamos convencidos. Lo que necesitamos es una inteligencia mayor del propio Estado Nacional junto a los trabajadores y trabajadoras. Nosotros tenemos en mi dirección un programa que se llama CIA, CIA de la buena con S, que es sustitución de importaciones con autogestión. Porque estamos convencidos de esto que te decían, de que los trabajadores nos han enseñado que pueden manejar las empresas. Entonces nosotros sabemos que también podemos avanzar en un proceso de empezar a sustituir importaciones de esta forma y en autogestión. Nosotros creemos que hay que planificar la economía, que el desafío mayor de nuestra patria es conseguir empleo, trabajo para todo nuestro pueblo, que sabemos que es difícil esta situación porque tenemos que enfrentar el poder internacional, ¿no? Hoy tenés un problema centro-periferia muy importante, casi nunca visto en el mundo, donde los dos poderes centrales, los Estados Unidos y los chinos, tienen un acuerdo ya para que ninguna otra región se desarrolle. Claro. Ese acuerdo hay que romperlo con voluntad política, con audacia,
con convocatoria a nuestro pueblo a una gesta, ¿no? Hoy hablaban de la inflación. No hay posibilidades, pobre ministro, solo enfrentarse a semejante poder. Hay que convocar, siempre lo dijimos, convoquemos al pueblo, movilicémoslo, estemos convocados para presionar sobre los sectores de poder que todos los días deciden sobre la vida de los argentinos. Hoy esta inflación no se entiende, tenemos los precios a 380 pesos el dólar, ¿sí? Solamente así se entiende. Solamente se entiende que una economía totalmente extranjerizada, que no quiere ganar en pesos, sino que quiere ganar en dólares, nos necesita fugar, y para eso te ponen los precios en las condiciones que están hoy en las góndolas, ¿no? Vasco, en el caso de una empresa recuperada, cuando son sus propios trabajadores que evidentemente están dando una respuesta a un fracaso del mercado laboral. Sí, claro. Porque hay un mercado laboral que no puede incluir a todos y a todas, como tal vez sucedió en algún otro momento, y ustedes responden de esta manera, como ayer estábamos conversando con algunos movimientos sociales que nos hablaban del trabajo que se autogeneran los cartoneros, los vendedores ambulantes, y otros sectores que se inventan el trabajo y piden además algún tipo de apoyo por parte del Estado. Ahora, ¿cómo es eso? ¿Cómo es llevar adelante la recuperación de una empresa y garantizar al mismo tiempo que sea sustentable y que tenga ingresos dignos para sus trabajadores? Con mucho sacrificio de los trabajadores, con mucho aprendizaje, estar todo el día pensando en la empresa, suplantar lo que hacía el patrón, porque el patrón a veces algo hacía, no es que no hacía nada, esto de estar pensando todos los días cómo generar nuevos productos, la atención a nuestros clientes, lo financiero, pero los trabajadores lo pudieron hacer. Sí, lo pudieron hacer en los marcos más difíciles. No te olvides que hay una asimetría de recursos que destina el Estado a grandes empresas o créditos a pequeñas y medianas empresas, y los trabajadores y trabajadoras de empresas recuperadas no tienen ningún recurso de eso. Claro. Al revés de lo que parecería, somos el sector de la economía popular es el que menos recibe ayuda del Estado, y la pequeña ayuda que hace que esos pequeño emprendimiento, no estoy hablando de empresas recuperadas, sino de toda la economía popular, de alguna vez nunca terminen de realizarse, ¿no? Porque es tan poca la ayuda. ¿Menos ayuda recibe? No tengas ninguna duda. Claro. Vos cuando vas a ver el sentido común construido es el contrario. Claro. La charla de esquina es el problema de la Argentina es la plata que se gasta en planes, que hace que se imprima y que eso genere inflación. Yo te puedo asegurar que planeros somos todos. ¿Sí? Y que es mucho más el subsidio, por ejemplo, que va a los sectores de clase media o a las grandes empresas. Hay una ley, hace poquito hicieron una ley a favor de las automotrices. Las automotrices, ¿qué tenían que hacer? Adecuarse a lo que les pedía el mundo. ¿Quién lo está poniendo? ¿Quién lo va a poner? El pueblo argentino, a partir de la ley que hizo el Congreso de la Nación. Hoy, y si vamos más a fondo... Sí, el previaje es un subsidio a la clase media y nadie lo discute. Que es antipático decirlo, por eso nadie lo dice, y por eso estamos así, y nuestro pueblo discute cosas que no tiene que discutir. Si vos ves nosotros mismos, la clase media, los sectores medios, los que estamos ingresados al trabajo, nuestros hijos van 20 años al colegio. Lo de los sectores pobres van 6 años, ¿y eso quién se lo subsidia? Claro. Lo subsidia el Estado. ¿Cuánto más es? El día que empecemos a discutir a dónde se van los subsidios y la plata del Estado, la verdad que los pobres se van a enojar y mucho, ¿no? Los más desposeídos, porque en realidad en nuestro país decir pobres está mal. Sí. Decir desposeídos por una decisión política de un Estado que no acomoda los melones, ¿no? Qué interesante lo que estás diciendo, como para hacer una introspección, ¿no? Cuando nos vamos a poner a criticar, claro, y hablar de los problemas, hay que mirar para adentro y ver qué está pasando con esa distribución de recursos del Estado. Está muy bien que se audite todo, a mi entender, pero todo. Pero todo. Todo, ¿eh? Pero no solo el que cobra una ayuda por parte de todo, absolutamente todo lo que es gasto público que se audite. Mirá si auditamos el Banco Central. Yo tengo una propuesta, lo hemos discutido, creo que te lo dije. Nosotros vinimos de ver al Papa y fuimos a hablar con los dirigentes sindicales, de organizaciones sociales. Auditemos el Banco Central, 14.000 millones de dólares todos los años, 13.500, 14.500 se fugan de nuestro país. Hoy tendríamos lleno las arcas del Banco Central. Claro. Auditemos, generemos una matriz de insumos productos para ver cuánto debería salir cada producto. Hagamos una ley de insumos difundidos.
yo creo que el conjunto de la sociedad no sabe que todos los argentinos, por ejemplo, compramos cualquier envase de aluminio un 60% más caro que todo el mundo, porque existe el monopolio Alvar, que vende en el mercado internacional a 2.500 dólares la tonelada, pero en el mercado interno te la vende a 3.700. O existe el monopolio Techín, que la chapa te la vende un 40% más cara en el mercado interno. Entonces es muy difícil desde ese lugar tener un país que se desarrolle. Como aguas abajo vas a pensar que las pymes se van a sostener compitiendo en un mercado libre como el que tenemos, si vos tenés el precio de la chapa un 40% más caro, el precio del aluminio un 60% más caro. Y estamos hablando de insumos básicos que después hacen que aumente absolutamente todo. O sea, detrás de las dos ramas que señalaste está básicamente casi todo lo que consumimos. Todo lo que consumimos. Y no hay una ley que diga, por lo menos, diga, todo lo que vendés en Argentina tenés que venderlo al mismo precio que lo que vendés en el mercado internacional. Bueno, pero evidentemente hay un poder detrás de eso, ¿no? Hay una fuerza, hay una capacidad de lobby. Hace un ratito estaba contando lo que sucedió en Ohio, en Estados Unidos, con la industria ferroviaria y cómo ha presionado la industria química y la industria ferroviaria para desregular las leyes laborales y las leyes de seguridad. Y evidentemente es algo que pasa en todo el mundo. Sí, sí, hay un Estado oculto, ¿no? Hoy el poder de las multinacionales, que nadie pudiera imaginar antes de hacer la Constitución, tendrían tanto poder más que el Estado. Entonces esa presión de las grandes empresas sobre los Estados hace que tengan cada vez menos debilidad y menos regulación. Creo que ahí tenemos que, ya te digo, no lo puede hacer solamente un gobierno si el gobierno no moviliza, si el gobierno no convoca a su pueblo, ¿no? Y hablar de estas realidades. Digamos, estamos cansados de escuchar o hacer decir a nuestro pueblo cualquier cosa, ¿no? De discutir entre ellos y esas cosas. Claro. Vasco, me gusta este ida y vuelta que vamos haciendo porque me quiero detener nuevamente en la situación de un trabajador de una empresa recuperada que tal vez antes de pasar por una quiebra, un despido, estaba regulado en un convenio colectivo de trabajo, tenía un sueldo que estaba negociado en una paritaria, en una negociación colectiva, que claramente es distinto a no tenerla. ¿Se logra alcanzar ese nivel salarial o es un tema más? Sí, somos 430 fábricas. Sí. En la mayoría se logra alcanzar el salario de gremial, porque es muy bajo. También tenemos que decir que el salario de convenios son muy bajos. Sí, en algunos lo superamos. Algunos están un poco mejor. Sí, bancarios y algunos camioneros, los que tienen un sistema más de presión. Sí, bueno, claro, sí, también subsidiado, ¿no? Esto que te decía, está bien subsidiado. Yo estoy hablando de las pymes, de la empresa que teníamos que ver nosotros, ¿no? Claro. Los trabajadores que venían de esas pymes que no están subsidiadas y no son parte del Estado oculto. Esos trabajadores están hoy en 120.000 pesos, 130.000, a los que alcanzamos y en algunos casos se supera. Y yo te diría que mejoramos la relación laboral, porque alguien me puede hablar de convenio, me pueden hablar de la obra social, lo que no me puede hablar ninguno, que no sea trabajador y trabajadora de empresa recuperada, sabemos que tenemos el lugar y que vamos siempre ahí, que tenemos trabajo. Hoy nadie tiene el trabajo asegurado como lo tiene la mayoría de las trabajadoras y trabajadores de empresas recuperadas. Sí, todavía nos falta, sí, todavía falta el acompañamiento de leyes que aseguren la seguridad jurídica de todos, de que los trabajadores estén pensando fundamentalmente en cómo manejar la empresa, cómo manejar la actividad productiva, y después eso va a salir bien. Lo que pasa es que, ya te digo, tenés varias preocupaciones. El tema del salario, el tema del trabajo, clientes, proveedores, pero también tenés que hoy la ley no te acompaña y en algunos casos la justicia actúa en contra de los trabajadores. ¿Sos optimista, Vasco? ¿Pensás que va a salir esa ley? Sí, claro, estoy convencido. Yo le decía a los legisladores, no solamente creo que tiene que salir la ley, sino que va a ser acompañada seguramente en muchas partes del mundo. Nuestra ley de quiebra está atrasada con respecto a otras leyes, por ejemplo la ley de Estados Unidos con el artículo 11, la ley francesa que ayuda a la recuperación, no en autogestión como nosotros la planteamos, pero sí ayuda a la recuperación. Vos tenés una ley de quiebras hoy, que se hizo en el año 92, hubo algunas modificaciones, pero dejaron lo principal, que como sabían que las empresas se iban a destruir, dijeron, bueno,
Al dueño no lo vamos a perseguir porque quebró fraudulentamente. Claro. ¿Sí? Vamos a dejar que haga lo que quiera dentro del concurso, vamos a dejar que vacíe la empresa. ¿Sí? Pero no sirve al conjunto de la sociedad esa ley, por eso hay que modernizarla, ¿no? Claro. Vasco, la verdad que un lujo tenerte acá, te agradecemos muchísimo. No, yo te agradezco mucho a vos y es importante para nosotros hablar de estos temas, ¿no? Por supuesto, totalmente. Nosotros vamos a